Estamos leyendo la carta de San Pablo a los Colosenses, una carta del año 62, ya casi para el martirio. Está prisionero en Roma y les manda algunas ideas a estos cristianos de Colosas, que era como una iglesia mixta, ¿no? Habían judíos, habían gentiles, la mayoría era de origen gentiles, tenían algunas cosas que no eran muy cristianas, que se digan, ¿no? Por ejemplo, le daban más culto a los ángeles que a Jesús. Habían obsesionado por las cuestiones angélicas, lo notaron en la carta que se los dice, Jesús es el centro de nuestra fe, no son los ángeles. También tenían otras cosas, ¿no? Creían en fuerzas astrales, en pulseras balance, en todas esas locuras que la gente cree hoy en día también, ¿no? Yo me recuerdo en los años finales de los 80, 90, estuvieron de moda las pulseras balances y venían la gente con sus pulseras ahí, con las dos bolitas. ¿Se acuerdan de esa pulsera? La pulsera balance. Y nada, pues así era la gente y sigue siendo la gente, creyendo en amuletos y en cosas, ¿no? Ellos hacían como un sincretismo racial, ideológico, judaísmo, paganismo, cristianismo, todo se metía en la misma bolsa. Y también tenían una tendencia gnóstica, fundada en los elementos del mundo, ¿no? Las cosas que yo tengo un conocimiento. El gnosticismo es creer que yo tengo un conocimiento especial, que Dios me lo ha revelado y que entonces solo yo voy a ser salvo. Los demás van a ser condenados. Ese es el gnosticismo. O sea, yo tengo un conocimiento especial que me hace distinto, que me hace especial y que me pone en el cielo. Eso es el gnosticismo. Hay muchas maneras de gnosticismo. El Papa Francisco le gustaba hablar del neognosticismo, un nuevo gnosticismo que siempre ha estado de moda. San Juan el Evangelista lo va a combatir hasta los cachos, ¿no? O sea, él se va a poner en guerra contra el gnosticismo, porque desplazan la figura de Cristo y este Cristo que murió para todos, no solo para unos cuantos. Él murió para todos, para salvar a todos. Entonces estamos ante la proclamación de la centralidad de Cristo. Y este es el tenor del segundo capítulo de la carta a los Colosenses, ¿no? Vivan como verdaderos cristianos. ¿Qué será vivir como verdaderos cristianos? A ver, ayúdenme. ¿Cómo? A ejemplo de Cristo. ¿Pero qué significa eso en la vida real? Una vida honesta, una vida sincera, una vida transparente, una vida sin secretos. ¿Tienen secretos ustedes? Sí, muchos secretos de amor. Se les nota en la cara, ¿no? Una vida bonita, una vida firme, arraigados en Cristo, dice él, arraigados en Cristo. Él es nuestro Señor. Buscando hacer su voluntad. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Yo les propongo que eso es bien difícil. Porque cuando uno se encuentra con gente tonta o gente que no lo quiere, a uno le dan ganas de arrancarle la cabeza, ¿verdad? ¿Ah? Pues nada, nosotros tenemos que vivir como verdaderos cristianos, dice Pablo. Que nadie los vaya a engañar con teorías y razonamientos falsos. Hay mucha teoría y razonamiento falso. Esto de la teología de la prosperidad, por ejemplo, ¿no? Cree en Jesús, di que sea el Señor y todo te va a ir de maravilla. Donald Trump no te va a deportar. Pues yo conozco gente muy buena, muy buena, muy buena que ha sido deportada. Dios no te promete eso, ¿no? Entonces, cuidado con razonamientos falsos. Dios te promete que te va a acompañar, eso sí te lo promete. Siempre va a estar contigo, no te va a faltar nada, eso sí te lo promete. Pero sufrimiento, tribulación, eso viene con la vida nada más. Por buscarte el pan tenés que sufrir. El trabajo no es fácil, ¿o sí?
Uno deseara estar pintando, yo deseara estar pintando obras de arte, pero tengo que trabajar, tengo que enterrar a los muertos, tengo que bautizar, tengo que casar a la gente, tengo que acompañar a la gente, todo eso es un trabajo. Pero uno deseara estar haciendo lo que realmente le gusta, ¿no? Lo que realmente te relaja. Entonces que nadie los vaya a engañar con racionamientos falsos. La gente que no cuida al inmigrante, la gente que no cuida al pobre, desde la fe, lo proclaman desde la fe y se olvidan de Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me acogiste, lo proclaman desde la fe. Y entonces todo eso son razonamientos falsos. Siempre han habido, siempre van a haber. Después hay una cosa muy bonita, dice el texto que a mí me encanta, ¿no? Porque la traducción dice, él anuló el documento que nos era contrario. Yo ayer que leí este texto me fui al original griego y dice Pablo, él hizo esto, tu pagaré lo rompió. Todo lo que le debes al Señor lo rompió. Qué bonito, a mí me parece una figura muy bonita. Me da tristeza que la traducción lo pierda. Porque anular tal vez es tachar así, ¿no? Pero es que lo rompió, lo hizo añicos. Eso es lo que dice. Hizo añico el pagaré. Lo que tú le debes a Dios, Cristo lo hizo añicos. Ya no le debes nada. A mí me parece una imagen muy bonita. Una imagen preciosa que tenemos que entenderla. Pues, y Cristo es el eje de nuestra fe. Dice que él hizo esto y lo clavó en la cruz. Otra imagen muy bonita. ¿Sí? Los pedacitos que quedaron de tu pagaré los clavó en la cruz. Y por eso te redimió. Y por eso no tenemos miedo. Y por eso es la cabeza de todo poder y de toda autoridad, dice Pablo. De todo poder y de toda autoridad. Qué bonito, ¿no? Qué bonito que pensemos estas cosas. En el Evangelio se nos presentan la imagen de Jesús en oración. Lucas es el evangelista que presenta más a Jesús orando. Jesús siempre está orando. Siempre que va a tomar decisiones importantes, se pone en oración delante de su Padre. Porque eso le da una comunión con su Padre, con Dios mismo. Y es un ejemplo para todos nosotros. Entonces va a comenzar su iglesia y tiene que elegir a los líderes de su iglesia. Entre todos los discípulos va a elegir a 12 nada más. Y entre los 12 habían 3 que eran cercanos, los más cercanos, porque tú no puedes ser cercano a todo el mundo, es imposible, ¿sí? Pero tienes que tener un equipo grande de colaboradores y después uno más pequeño. En la renovación le llaman el equipo timón. Hay un coordinador y hay gente, el secretario, el tesorero, ¿quién más me hace falta, Cristela? ¿Ah? Secretaria, ya lo dije, el tesorero, el vocal. O sea, hay un equipito más pequeño y Jesús lo que está haciendo es eso, es estructurando su iglesia. Todas las iglesias debaten quién los va a gobernar, ¿no? Por ejemplo, a los presbiterianos los gobierna un presbítero, un sacerdote, ¿sí? No un obispo. Y entonces, porque todas las denominaciones buscan quién me va a gobernar, ¿no? Porque necesitamos una estructura. Pero la estructura que Jesús fundó es apóstoles y después los discípulos. Y después presbíteros y después Pablo va a hacer una división mucho más grande. Es una estructura de la comunidad. La comunidad necesita una estructura, necesita un líder. Ese es lo primero que se me ocurre. Lo segundo que se me ocurre en este texto es la lista. La lista que hace es de gente que no era perfecta. ¿Qué hizo Santiago y Juan, por ejemplo? Mandaron a su mamá a pedirle poder a Jesús. Querían poder, sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda.
La comunidad de gente que busca poder. Yo conozco un montón, narcisistas que buscan poder. Eso sobran por todos lados. Pedro el gran valiente, el que tenía la boca más grande, el que decía que iba a defender a Jesús hasta la muerte, lo primero que hizo fue correrse. Judas Iscariote. Y entonces se equivocó Jesús en la oración. ¿Qué piensan ustedes? La oración no te hace libre de error. ¿Sí? Él humanamente esperaba más de esta gente, como el Señor espera de nosotros mucho más. El Señor espera de nosotros mucho más. Pero es tu libertad, no es problema del Señor. El Señor te elige. Ahora tú cómo quieres vivir, cómo te vas liberando de las esclavitudes, del pecado, de todo eso, esa es otra cosa. Cómo vas dejando la ideología, ¿no? Porque a veces somos ideólogos y no somos gente de fe. Ese es problema tuyo. Pero igual el Señor te escoge y el Señor te llama y el Señor te mete a su iglesia, a la estructura. ¿Ah? Es una estructura. Y qué bonito, ¿no? Es que es el cuerpo, dice Pablo en la carta a los Colosenses, ¿no? Sos el cuerpo del Señor. Y en Él habita, en ese cuerpo, habita la plenitud de la divinidad. En esta iglesia habita la plenitud de la divinidad. ¿Lo puedes creer? Y nosotros hemos sido asociados a ese cuerpo. Y tenemos que responder con total libertad, que es el problema de Pedro, es el problema de Juan, es el problema de Santiago. Siempre me ha llamado la atención Simón llamado el fanático. ¿Hay fanáticos acá? Gente que está dispuesta a pasarle cuchillo a todo el mundo. Cuando yo estaba pequeño, uno de los sacerdotes de la parroquia nos mandaba a los niños a apedrear a los ateos. Habían unos cuantos ateos en el barrio y entonces él nos mandaba a apedrear a los ateos. Simón el fanático, ¿no? Apedrear a todo el mundo. ¿No? ¿Ustedes no apedrean a todo el mundo? Hay veces con la calumnia y con todas esas cosas lo hacemos, ¿no? Bien, pues qué bonito, ¿no? Que podamos pensar todas estas cosas. Jesús le va a decir a sus apóstoles, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? O sea, ya me tienen harto. O sea, sí, ¿no es verdad? ¿Lo han leído? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han leído? Ah, claro. Es que hay veces hacemos cosas, a mí no me asustan los escándalos ni nada de eso y el pecado de la gente, porque siempre han ocurrido. En el tiempo de Jesús, después de que oró, eligió a los 12 y los 12 se corrieron, lo traicionaron, pensaban distinto. Es que hasta después de la resurrección es que ellos empiezan a hacer sentido de muchas cosas. Todavía no le creían a Jesús. Y lo que pienso al final es que nosotros también tenemos que reconsiderar cómo está nuestra fidelidad al Señor, cómo está nuestra respuesta al Señor. Porque a veces pensamos, yo no soy nadie, no soy don Nicodemo, no soy don José de Arimatea, que eran altos fariseos, bien metidos en la religión de Israel. Yo no soy nada. El Señor eligió a los 12, no eran grandes personalidades, no eran gente de letra, no eran gente muy conocida. Pero el Señor los escogió.
porque Él obra en la debilidad, dice San Pablo. Él nos hace fuertes en la debilidad. Pero tenemos que reconocer nuestra debilidad para que el Señor nos haga fuertes. Muy bien, hermanos, la iglesia apostólica está cimentada sobre los apóstoles. La iglesia es apostólica porque está fundada en la piedra angular que es Cristo Jesús. Pero también tiene un fundamento, tiene unas personas humanas ahí, ¿no? Que poco a poco se van perfeccionando. Pero Él es el pastor, Él es la luz, Él es el maestro, Él es el camino, Él es la verdad. ¿Sí? Él nada más. No Pedro, no Juan, no Timoteo, no Bernabé. Y ninguno de nosotros. La verdad es Él. El camino es Él. La luz es Él. La puerta al cielo es Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y de Él sale, dice, una fuerza que los sana a todos. Todo el mundo quería tocarlo. La gente pensaba que solo con tocarlo quedaban sanas. Y también hay un milagro, ¿se acuerdan? El de la hemorroísa. Si solo pudiera tocar el manto, el trapito que viste Jesús. Miren la fe de esta mujer, ¿no? Pues ojalá que así sea la fe nuestra, porque Él nos puede sanar, Él puede transformarnos, Él puede liberarnos, Él puede hacernos nuevos, dice en el libro del Apocalipsis, mira que yo hago todas las cosas nuevas. A mí me encantaría ser nuevo, ¿no? ¿A ustedes no? Sí. Qué bonito que el Señor nos haga esta promesa y que además la puede cumplir. La puede cumplir si nos abrimos a su Espíritu, a su gracia, a su presencia. La puede cumplir. Ya pagó, ya rompió el pagaré que teníamos, ya lo rompió y lo clavó en la cruz. Ahora solo tú quieres acercarte y abrazar la cruz y comenzar de nuevo. Que así sea.